habíamos quedado. Ahora, tal vez sobre algunos puntos, no sé si requiere alguna aclaración alguno de los cálculos o continuamos con los anticipos. A ver, en el caso de los anticipos tienen que interpretarse de manera correcta. Un anticipo es cuando una empresa entrega dinero a su trabajador antes de que termine el mes. Cuando ya ha pasado el mes, ya no se llama anticipo, se llama pago a cuenta. Esto es muy extraño, a ver, más o menos es como este caso. Pongamos, a ver, voy a poner el mes de septiembre como ejemplo. Ya estamos en octubre. Ahora, el mes de septiembre ha terminado anterior semana, el jueves, y resulta que pongamos hoy lunes 4 de octubre, por así decirlo, hoy es 4 de octubre. ¿Qué pasa si un trabajador va donde su empleador a pedirle bolivianos 1000, en este caso, 1000 bolivianos a cuenta? Si le entrega bolivianos 1000, o sea, si pide bolivianos 1000, estos 1000 no se puede denominar anticipo. No es un anticipo. ¿Por qué no es un anticipo? Porque el anticipo se otorga antes de que termine el mes. Una vez que termine el mes, el sueldo de ese mes se constituye una deuda de la empresa con el trabajador. Entonces, sobre una deuda no puedes dar un anticipo. Sobre una deuda lo que haces es pago a cuenta. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo doy boletas de anticipos? Cuando el trabajador te pide dinero antes de que termine el mes. Porque terminado el mes, se consolida la deuda y si le entregas dinero por su sueldo de septiembre, no es un anticipo. Es un pago a cuenta. Deberías de hacer un recibo de pago. Porque ya tienes una deuda con tu trabajador. Entonces, hay que diferenciar cuándo es un anticipo y cuándo es un pago a cuenta. Y tiene sentido, porque el 30 de septiembre, por ejemplo, la empresa ya debe sueldos a sus trabajadores. Y eso es inapelable, porque ya ha terminado un mes y los sueldos ya son una deuda de la empresa con el trabajador. Si el trabajador le pide un anticipo hoy, ese dinero que le está pidiendo está mal llamado anticipo, porque no sería un anticipo. Tendría que ser un pago a cuenta de mi sueldo de septiembre. Claro, un pago a cuenta de la deuda de septiembre, porque ya es una deuda con el trabajador. Entonces, ¿cuándo es un anticipo? Si lo das al mes. Ahora, otra cosa sería que el 30 me depositan mi sueldo y hoy lunes ya necesito dinero, pero de octubre. Ahí sí sería anticipo. Si yo voy y pido 300 bolivianos, por favor, porque necesito pagar algo urgente, y mi sueldo de septiembre ya me lo he gastado en otras deudas. Como estás empezando octubre, sí puede ser factible o viable un anticipo, depende de la empresa. Alguien me decía, ¿puedo dar un anticipo siendo que no ha trabajado muchos días? Eso ya depende de la empresa. Claro que se puede. Si tienes un trabajador que trabaja años contigo, puedes, no corres el riesgo de que se escape con ese dinero que le vas a dar de anticipo, ¿no? Aún le quedan finiquitos, muchas cosas donde te puedes compensar. O sea, sería ilógico decir que no confías en tu trabajador porque está empezando el mes, no le puedes dar un anticipo. ¿No es cierto? Entonces no tiene sentido. Pero casos se han visto.
Ahora lo otro. ¿Hasta cuánto puedo dar el anticipo? No es una normativa obligatoria, pero dentro de lo que es la mención sobre descuentos o sobre anticipos nos habla de un 10% del haber básico. Es decir, que lo recomendable es no superar el 10% del haber básico, aunque no tiene una sanción específica, solamente es una referencia, no excederse del 10%. Eso con la finalidad de que el trabajador no se lo gaste el dinero antes de que termine el mes y a fin de mes salga sin nada, ¿no? Porque puro anticipos van pidiendo y a fin de mes no tienen nada que cobrar, entonces van pidiendo anticipos, se vuelve un círculo vicioso. Entonces es bueno limitar el monto de los anticipos. Eso se pone mediante un comunicado indicando que la empresa tiene por política otorgar anticipos de un máximo del 10% del sueldo del trabajador. Entonces uno ya sabe cuál es su límite y ya no va a pedir más de eso. En caso de excesos por una contingencia, podría la empresa hacer una excepción, pero eso depende de la empresa. Repito que no tiene una sanción directa, no, pero es una política interesante. Lo otro, sobre los anticipos, había algo que me estoy olvidando. Tienen que ser dentro del mes, fuera del mes se llama pago a cuenta, no debe superar el 10% del haber básico. Ya. No sé si hay alguna consulta sobre lo que es el monto de los anticipos. Entonces, solo puedo poner acá anticipos si es dentro del mes. Si estamos haciendo de agosto, tendría que existir un dato de que el anticipo se entregará en agosto, ¿no? Ahora, si me dice septiembre, ya no es un anticipo. Eso tendríamos que tenerlo claro. Veamos si nos da algún dato sobre anticipos. Nos dice acá, el 27 del mes el contador procede a entregar anticipos de sueldos a los siguientes trabajadores. Alex Vitrago, 200, Carlos Díaz, 200, Edgar Fuentes, 200. Vamos a anotar esos anticipos. A ver, Alex Vitrago, 200. Carlos Díaz y Edgar Fuentes. 200, creo que está así. Carlos Díaz, Edgar Fuentes. Sí, los obreros no han pedido anticipos. Entonces no es obligatorio otorgar anticipo a todos, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer con esto? Contabilizarlo, porque el 27 del mes sí hay un anticipo que se está entregando. Entonces, vamos a venir acá. $27 del mes. Asiento número 7. Anticipo de sueldos. Caja Moneda Nacional. 600 bolivianos. A cuenta del mes de agosto del 2021. Ya está. Entonces tenemos el anticipo de sueldos, Caja Moneda Nacional, 600 bolivianos, que es entregado por la empresa. Es lo que nos dice acá. 27 del mes, el contador procede a entregar anticipos. Ok. Tenemos este dato. Ya. No debe superar el 10% entonces en estos casos. Con respecto a el RC-IVA, el RC-IVA es el régimen complementario del impuesto al valor agregado. Es un impuesto que se detiene por el monto de los sueldos percibidos de los trabajadores. Es decir,
es el impuesto que pagan los trabajadores. Pero muchos confunden y creen que este impuesto lo paga la empresa. Y ahí viene el primer error. Si hablamos de la empresa, vamos a poner así, la empresa, y aquí vamos a poner el trabajador. En el caso del trabajador, cuando la empresa le paga su sueldo, ¿no es cierto? Cuando la empresa le paga un sueldo, eso para el trabajador representa un ingreso, ni más ni menos. Ese ingreso que genera el trabajador, como tal, el Estado, vamos a ponerlo así, el Estado requiere cobrar sus impuestos sobre ese ingreso que está recibiendo el trabajador. Ojo. Ese impuesto se llama RCI. Ahora, el detalle es que el Estado no puede ir a cobrar a cada uno de los trabajadores, porque lo correcto es que el trabajador le pague al Estado el impuesto. Ese es lo correcto, ese es el camino correcto. La empresa ahí no toca ninguna responsabilidad. Pero ¿qué ocurre? Que el Estado lo que hace es delega la responsabilidad a la empresa y le dice, tú vas a ser mi agente de retención. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado encomienda a la empresa actuar por cuenta del Estado y que la empresa le retenga al trabajador de su sueldo y que la empresa le pague al Estado lo que le ha retenido al trabajador. Eso es lo que hace un agente de retención. Entonces, el agente de retención es un cobrador del Estado que está obligado por ley y que el Estado le impone. Entonces, cuando dicen que la empresa paga impuestos, también paga el RCIVA, mentira. La empresa no paga el RCIVA de su dinero, ¿no? De que paga el RCIVA de sus trabajadores, sí. ¿Pero con qué dinero? Con el de sus trabajadores. Que se entienda eso. Porque el Estado no confía en que el trabajador voluntariamente va a ir a pagar sus impuestos, que sería lo correcto. No lo va a hacer. Entonces, para evitarse problemas con los trabajadores, con tener filas y filas de gente que quiere pagar, el Estado lo que hace es le delega esa responsabilidad a las empresas y les dice que la empresa retenga en planillas, que es justamente eso, el impuesto correspondiente. Por eso, la empresa le descuenta el RCIVA a los trabajadores según corresponde, según le corresponda la obligación. Ahora, si bien la planilla impositiva, tienes que hacer para eso una planilla impositiva, si bien elaborar una planilla impositiva no afecta al costo porque es un descuento, sugiero que repasen lo que son planillas impositivas. No tanto para mi materia, sino no puedes omitir esa parte del conocimiento que es la retención de impuestos. Porque he visto muchos casos que lo único que hacen es un cálculo. O sea, dicen, el RSI va a verse un cálculo, es el total ganado. Al sueldo del trabajador hay que restarle 4 salarios y si es negativo no paga impuestos, si es positivo paga impuestos, algo así. Pero no es así. Es más complejo que eso. El cálculo del RSIVA es algo más complejo. Tiene muchas más situaciones que uno debe analizar. En el caso de la planilla impositiva, hablamos de total ganado, de restar los aportes laborales,
de conocer cuáles son los ingresos grabados y no grabados. Los ingresos grabados al sueldo del trabajador son las primas y los viáticos sin cargas de rendición de cuentas, que se puede sumar. El sueldo neto computable, que es el total ganado menos aportes más ingresos grabados. Los 2 salarios mínimos nacionales que corresponden. La base imponible. El RS-IVA. El crédito fiscal de 2 salarios. El crédito fiscal saldo a favor del contribuyente de meses anteriores. La actualización del crédito fiscal. El crédito fiscal del formulario 110 y determinar recién a favor del empleado o a favor del fisco. Este dato es el saldo a favor del fisco, es el que va como RS-IVA a la planilla de sueldos. O sea, tienes que hacer todo un procedimiento para llegar al RS-IVA. Que repito, esta planilla impositiva, si bien no es parte del costo, porque no afecta al costo, sí es parte de los conocimientos que no podemos omitir. Entonces, en el planteo te está proveyendo esta información directamente. O sea, te da el RS-IVA de una planilla. Te está dando para que coloques acá. Y ahí está. RS-IVA. O sea, ya te da el impuesto. Pero eso no significa que no debas saber elaborar planilla impositiva. Tenemos 600, 400 y 100, que en este ejercicio directamente vamos a adaptar. 600, 400 y 100. Por un tema de que el enfoque no es la planilla impositiva. El objeto de estudio es el costo. Esto es un descuento. En costos 1 se lleva, o se debería llevar en costos 1 y en gabinete de contabilidad, por lo menos planillas impositivas. Pero hay que repasar esto. Si no, hay videos de apoyo, ya está indicado dónde están y que pueden ubicarlos también para reforzar si es que lo requieren. No voy a pedir yo planilla impositiva, en el examen. Directamente te da un dato como este. Entonces tenemos el RS-IVA, 600, 400 y 100. Ya está. Los demás 0. Y ahora vamos a hablar de los descuentos por faltas. A ver. Voy a utilizar directamente la explicación acá. Un segundito. A ver, hablaremos del descuento. Hablaremos de las faltas. Estaban preguntando la otra vez, entonces, las faltas. Hay 2 tipos de faltas. Las faltas justificadas y las faltas injustificadas. Las faltas justificadas, entiéndase, el hecho de que sea justificado no implica derecho de pago. A ver, es más o menos como esto. Si un trabajador tiene una urgencia personal y que si no la cumple, corre un riesgo, pongámoslo así, corre el riesgo de que le embarguen la casa o que le quiten el auto o algo así, se entiende que tiene que ausentarse de la empresa. Pero el hecho de que entiendas que tenga que ausentarse de la empresa a arreglar sus problemas, no significa que la empresa le tiene que pagar. Muchos creen que porque tienen un problema, también tienen el derecho a cobrar su sueldo. Y eso no es así. Justificar porque no te da la gana de asistir o porque simplemente no has querido venir a trabajar. La justificación lo que está haciendo es otorgarte ese permiso para solucionar tu problema. Entonces, una falta justificada se entiende en ese sentido. Puede ser una falta justificada
Uno con derecho de pago y otro sin derecho de pago. ¿Ok? ¿Cuándo es con derecho de pago? Básicamente, cuando hay una ley o una normativa que me concede ese permiso para no asistir. Ejemplo. Por eso vamos a ser contundentes en esto para que no haya problemas. Ejemplo. Baja paternidad o por maternidad. Es decir, en el caso de las mujeres, la baja por maternidad es 90 días. Baja por maternidad, pre y postnatal. Entonces, en el caso de una mujer puede estar 90 días fuera de la empresa y durante esos 90 días la empresa le tiene que pagar su sueldo. Antes era un porcentaje, ahora es la totalidad. Pero 90 días, baja por maternidad. Supuestamente 45 días antes, 45 días después, pero eso todavía es conversar. ¿Pero eso por qué? Porque existen leyes que protegen en ese caso a las manifestantes. Entonces la empresa le va a conceder la ausencia del trabajo, o sea, obviamente va a faltar de forma justificada porque necesita un descanso pre y postnatal y le tiene que pagar porque está estipulada una normativa. Lo mismo pasa con la baja por paternidad, que son 3 días. Cuando el trabajador, pues nace su hijo del trabajador, él tiene 3 días hábiles pagados para ausentarse de su fuente laboral y estar con su familia. Entonces, por mucho que la empresa diga, pero no le afecta a la empresa nada de eso de que nazca su hijo, pero existe una ley que le otorga esos días de permiso, esos días de ausencia, y que además lo tiene que pagar la empresa. Por eso está justificada con derecho a pago, es porque existe una norma que te respalda. La enfermedad, accidentes, podríamos hablar de muchos casos, pero en el caso de enfermedades y accidentes, depende mucho. A ver, muchos me dicen, pero un accidente es baja justificada, debería de pagarle. Depende si el accidente ha sido en su fuente laboral o fuera. Ejemplo, ayer domingo un trabajador se fue a jugar el partido de fútbol en la cancha de su barrio, con su equipo de su barrio, y se rotó, por decir, se fracturó el tobillo. Está en el hospital y no puede venir a trabajar, desde luego. Pregunta, ¿la empresa le paga o no le paga por esos días que no va a trabajar? No le paga. No le paga, listo. Es que ese es el detalle. Otra cosa es que hoy lunes estaba el trabajador en su fuente laboral, estaba trabajando en el almacén, ha habido una especie de desestabilización de estantes y se ha caído una caja en el pie del trabajador y lo fractura el pie. Eso es accidente laboral. Eso sí tiene compensación económica. Además, ha sido en horas laborales, en funciones de su trabajo, y ha sido un accidente laboral. Entonces, sí tiene que llevarle al seguro, explicar y el seguro corroborar qué ha ocurrido, pasar el reporte y eso se le va a pagar. Esa baja se le va a pagar por los días que esté en ausencia. Yo recuerdo un hecho muy fortuito en este caso, decían, era lo mismo, no era un campeonato de fútbol en una zona, y los trabajadores estaban ahí participando unos cuantos, hicieron una locura. O sea, ocurrió una situación, una ruptura de clavícula en una jugada, y uno que sabía, evidentemente, les dijo, no lo lleven directo a la caja, vayan a ponerle overall de la empresa, llamen desde la empresa, porque era el equipo de la empresa, ¿no? Llamen desde la empresa y díganle que ha sido trabajando. Y obviamente ahí ha cambiado el contexto. Han jugado con la normativa, pero les han dado curso. Ocurre. Ejemplo de otra situación en la que no existe pago y hasta puede haber hasta perjuicio económico. Yo recuerdo esto, accidente. Por suerte no con desgracia fatal, pero sí un accidente con daño material y daño personal.
Oficial de créditos, sale del banco, va en su moto, va por la carretera, un auto le roza levemente al motorizado, va y choca contra una canaleta, la moto totalmente dañada y el muchacho golpeado y con algunas leves fracturas. Ahora, ¿por qué no le han pagado nada en realidad? Porque ha salido sin permiso del banco, es decir, ha salido por propia iniciativa a hacer una cobranza sin haber notificado, sin haber dado parte a su superior. Obviamente cada uno administraba su tiempo y más bien no ha habido fatalidad como en otros casos. Entonces ahí pasa lo mismo. Te van a decir, pero ¿ha sido en condiciones laborales? No. ¿Ha sido en vehículo de la empresa? No. Entonces no te van a cubrir ni el sueldo. O sea, tomen en cuenta esos detalles cuando a veces creen, por eso que el hecho de que tu situación sea justificada, tengas derecho de pago, y no lo es así. Entonces, quiero concluir con esto. El pago, pues, porque son sin hijos. La vacación, ¿qué es lo que hace? Te da la autorización para poder ausentarte de tu fuente laboral. Claro que sí, porque es tu derecho al descanso. Entonces, esos días que te ausentes son faltas justificadas. Con derecho a pago, no afectan a tu dominical, no afectan a nada, deberían pagarte la totalidad, porque se considera que es como si estuvieras trabajando, porque una normativa te avala y te respalda. Entonces, accidentes que estén dentro de lo que corresponde al alcance de la ley, es válido, es justificado. En los planteos yo no pongo esta situación, o sea, no les voy a poner falta justificada con derecho de pago. No, lo que en clase son faltas justificadas sin derecho de pago, es decir, todos aquellos que están fuera del alcance de una normativa, simplemente son por criterio de la empresa, es quien otorga el permiso en base a un criterio, no importa cuál es el criterio que emplea la empresa. Pero cuando la empresa emplea un criterio del trabajo, pero obviamente la condición es que no le va a pagar de ese día. Y tiene lógica. Tiene lógica que si no trabajas ese día no te pague. Porque la empresa te ha otorgado esa facilidad de ausentarte sin sancionarte, pero tampoco te va a premiar por faltar o por no estar. Por muy entendible que sea el problema. O sea, ¿a qué me voy? A que si no sales a arreglar tu asunto con el banco, te embargan la casa. Eso es de prioridad. Entonces, la empresa te da el permiso, pero no vas a exigir que te pague el sueldo más. Si no vas a atender el asunto en el colegio de tu hijo, lo expulsa. Urgente. Si no llevas a tu hijo al centro de salud, puede ser que le reviente el apéndice. O sea, hay N problemas que pueden pasar, un bloqueo, no sé, algún problema, una convulsión social, lo que quieran. Algunos me dicen, pero si había bloqueos, tampoco. O sea, el hecho de los conflictos sociales no es un tema que la empresa diga, ah, sí, estabas bloqueado en Sipe y tú trabajas en Sacaba, entonces no has podido llegar. Ni modo. Ni modo, descansa en tu casa y yo te pago tu sueldo. La única excepción que he visto ha sido en esto de la cuarentena, donde el Estado, con normativa, por el aislamiento, ha ordenado el pago de sueldos. Pero ojo, había normativa por la situación excepcional que ha ocurrido. Pero pese a eso había una normativa. En otros casos no hay, es un criterio de la empresa. Entonces, a veces me dicen fallecimientos. Los fallecimientos son entendibles. El hecho de que sea entendible no lo hace, no concede la obligación de pago. Y eso tienen que entender. El hecho de que sea una situación entendible no genera obligación de pago a la empresa. A la empresa. Entonces, bajo ese criterio pueden decirme acá, no sé, fallecimiento del padre, madre, evidentemente la ley otorga hasta cierto grado de consanguinidad permisos pagados. Por ejemplo, esposa, hijos, padres, más.
Hasta ahí, hermanos también, hasta tercer grado consanguíneo. Pero de ahí los primos, los tíos, los abuelos, no. Sí los pueden, pero ahí, si ya no está dentro de la normativa, pasa a criterio de la empresa. Y la empresa puede definir la situación, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mejor criterio que puede utilizar la empresa? Si la situación es realmente justificable, yo utilizaría la compensación. ¿Qué quiere decir compensación? Ya te doy un permiso. ¿Cuántos días vas a faltar? 2 días o tengo que arreglar esos problemas. O tengo que ayudar en, no sé, en los gastos fúnebres de un pariente muy querido. Perfecto, ya. Esos 2 días me los vas a reponer después con horas de trabajo. Y así no te descuento. Vale, es válido eso. Y el segundo criterio sería directamente el descuento. ¿Cuál vamos a tomar nosotros? Desde luego que este. Porque la compensación solo es un control de horas, no afecta en nada al sueldo. El único criterio que se utiliza en las prácticas de costos es falta justificada con descuento. Ahora, las faltas injustificadas tienen una pequeña diferencia. La diferencia es que aquí, por lo menos, cuando es una falta justificada, sin derecho a pago, significa que ha habido comunicación del hecho. O sea, aquí ha venido el trabajador y ha comunicado, si no, no estaría justificado. Que ha habido información, comunicación. En la falta injustificada no existe la comunicación. Directamente es una ausencia al trabajo sin comunicación previa que puede conllevar a daños económicos. La falta injustificada es decir, si tú faltas sin comunicar, por lo menos, que tienes una situación, puedes generar un perjuicio económico, un daño económico. Pongamos que tú eres el único que tiene la llave de los almacenes. ¿Qué va a pasar si no vas a poder usar almacenes? Pongamos que tiene una copia. Perfecto. Al día siguiente faltan productos. ¿Quién es culpable? ¿Qué ha faltado? O se puede generar daño económico. El daño económico es una causal de despido, por si acaso. Si bien las faltas ya no son causales de despido, antes decían, ¿no? Con tantas faltas, despedido, con tantas faltas continuas, falta discontinua. Si lees la Ley General del Trabajo, habla de eso, ¿no? Faltas continuas, faltas discontinuas. Ya no existe eso. Bueno, sí existe en la normativa, pero ya no como tal, otras normativas las han suplido y las han eliminado. Las faltas son sancionables, mas no son motivo de despido actualmente. Pero por faltar, te puedo llevar a una situación de daño económico. Eso sí es una causal de despido, que tú causes daño económico a la empresa. Que por tu falta, la empresa perdió un contrato, ha dañado producción o ha generado un retraso en la producción, lo que afecta económicamente a la empresa. Eso sí, las faltas injustificadas generan daño económico a la empresa. Entonces, en ese caso, sí. Ahora, otro tipo de faltas económicas, en este caso, tienen una sanción. Ahora, tiene dos situaciones. No se paga, primero, no se paga ese día, y además tiene una sanción. ¿Qué tal es? No te pago el día, pero además te sanciono por faltar de manera injustificada. Por eso dicen, por eso escucho siempre, las faltas justificadas se descuentan un día y las faltas injustificadas se descuentan 2 días. ¿Por qué? Es el doble. Sí, pero que se entienda. Esos 2 días no significa lunes y martes. Significa no te pago el lunes y el monto que vale el lunes también te lo descuento como sanción. Eso suena muy raro. Claro. O sea, si tú ganas 100 por día y el lunes te faltaste, te descuento 100. Pero si es injustificado, te descuento 200. Porque la sanción por falta injustificada es el monto equivalente a un día de trabajo. No quiere decir que te has faltado 2 días, sino que te han descontado económicamente 2 días.
Y eso es lo que hay que entender. Veamos el ejemplo. Ejemplo. Falta justificada. Tienes lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo más. Pongamos que cada día gana 100. Si yo les digo, asistió lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ha faltado, no trabaja sábados, no trabaja domingos. Ya. Pregunta, solo para el ejemplo. ¿Cuántos días ha trabajado en esa semana? ¿Cuántos días ha trabajado? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Viernes ha faltado. ¿Cuántos días ha trabajado? 4. 4 días. Ahora, ¿cuánto le voy a pagar de esos 4 días que sí ha trabajado? 4. Si la falta es justificada. 400. 400. ¿Correcto? Porque gana 100 por día. Lunes 100, martes 100, miércoles 100, jueves 100, 400. Viernes no ha trabajado, tiene una falta justificada sin derecho de pago. Hemos dicho que va a ser nuestros cálculos. Entonces, 400. Pero ahora, ¿y si la falta fuera injustificada, si fuera esto, cuántos días ha trabajado? Misma situación. 4. 4 días. Pero ¿cuánto le voy a pagar? ¿300? 300. 300. Correcto. No confundir la sanción económica con lo que es la pérdida de pago de un día no trabajado. Aquí, ¿cuántos días ha trabajado? 4. Merece 400. Estoy de acuerdo. Pero el problema es que su última falta, si es injustificada, no le pago 100, pero además le tengo que descontar el equivalente a un día de trabajo antes de pagarlo. O sea, 200 le tengo que descontar. De los 400, de los 500 que iba a recibir, menos 200 le queda 300. Esa es la diferencia. Acá lo que ha hecho ha sido 500 menos 100. ¿Por qué? Porque 100 ha perdido el viernes. Pero acá en el segundo caso, cuando es injustificado, es 500 menos 200. Porque el viernes se ha faltado de forma injustificada y se le está restando una sanción económica. Por eso es 300. Pero en días no le estoy afectando. Entonces, las faltas injustificadas no afectan a los días laborales, afecta al pago. ¿Vamos bien? ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta sobre faltas justificadas, injustificadas, con derecho, sin derecho de pago? Tal vez algo que quieran que aclare. Repito que nuestro planteo para nada va a tocar las faltas justificadas con derecho de pago. Es lo sin derecho de pago. Y si es sin derecho de pago, tampoco va a abarcar los sin derecho de pago con compensación del día. No, porque eso al costo no va a afectar en nada, ni tampoco al cálculo, ¿no? Al final se va a compensar, entonces como si no hubiera faltado, en teoría, ¿no? En el transcurrir del tiempo. Pero es eso. ¿Alguna consulta tal vez sobre algunas faltas? ¿Algo que quede en inquietud, en la duda? Creo que no. Ya. Entonces acá hagamos nuestro cálculo. ¿Y cómo hacemos el cálculo de las faltas? Primero tenemos que ver quiénes han faltado. Y acá tenemos a Germán Hidalgo, que es un obrero, tiene 2 faltas.
Vamos a venir acá. Ok, Germán Hidalgo, en este caso ha faltado no solo Germán, también Carlos Díaz. Ah, sí, Carlos Díaz. Carlos Díaz también tiene una falta. 25,000 es sobre básico. El primero no tiene faltas. Carlos Díaz sí tiene falta. En el caso de Carlos Díaz es 25,000 sobre básico. La falta no tiene ninguna ciencia. Simplemente dices, como le pagas 25,000 mensual, así de simple, mensual le pagas 25,000, tienes que dividir entre los días del mes. En este caso es agosto, 31 días. Y multiplicas por cuántas faltas tiene. Tiene una falta por un día. ¿Por qué? Ah, y es una falta injustificada, un lunes. Entonces, más un día de sanción. Por 2 sería en este caso. ¿Cuánto sale eso? 25,000 dividido entre 31 por 2. 1,612,90. 1,612,90. Ya está. Eso es. ¿Quién más ha faltado? Acá tenemos Edgar Fuentes, Germán Hidalgo. Edgar Fuentes no ha faltado, Germán Hidalgo. Germán ha faltado una falta justificada un viernes y una falta injustificada un martes. Perfecto. Germán gana 8,500. A ver acá. Tenemos 8,500 bolivianos dividido entre 31. Agosto tiene 31 días. ¿Por cuánto voy a multiplicar si tiene una falta justificada y una falta injustificada? Eso equivale a 2. Perdón, a 1 y eso equivale a 2. ¿Por cuánto multiplico? Por 3. Por 3. Un día de la falta justificada más un día de la falta injustificada más una sanción económica que es el equivalente a un día. Entonces, por 3. ¿Cuánto da eso? 8,500 entre 31 por 3. 822,58. 822,58. Eso es las faltas. Ahora sí pueden notar, como la anterior vez me decían, pero en el haber hora como que le está saliendo a favor, es que aquí se compensa el descuento. ¿No? Aquí también se le descuenta. Pues lo que en cierta forma le sale a favor en horas extra, acá lo pierde. Incluso con excedente. Porque horas extra no hay cada día o cada mes. Alguna vez habrá. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Sí tiene descuento, claro que sí. Pero se hace en los descuentos. Ninguno más tiene descuentos y ahí queda. ¿Alguna consulta sobre esta parte? ¿Sobre el cálculo de los descuentos? No, licenciado. No, licenciado. Ok. Descuentos legales. Hay dos tipos de descuentos legales. Los descuentos legales con orden judicial. Con orden judicial. Y los descuentos legales con un mandato sindical, pongámoslo así, o con una orden de sindicato. Un mandato, una resolución, un convenio, un acta, bueno, vas a poner un mandato. Pero del sindicato.
O sea que los trabajadores han aceptado en una reunión, según sus reglamentos, han aprobado un descuento que la empresa lo va a tener que hacer. Ahora, pongámoslo en este sentido. Este tipo de casos, con orden judicial, es que un juez, por alguna situación, ordena a la empresa que se retenga el sueldo a un determinado trabajador para el pago de alguna obligación. En la mayoría de los casos se ve que es por retención por asignaciones familiares o por pensiones de hijos. Puede ocurrir eso, que un trabajador no sea muy cumplido con las pensiones. La esposa inició un proceso de retención del sueldo y directamente lo que hace la empresa es cumplir con la orden del juez de retener el sueldo al trabajador y la esposa va y cobra de la empresa el dinero que le retienen a su esposo o a su ex esposo, como quieran verlo. Sí, en otro caso también puede ser una orden judicial en caso de cierta incapacidad, que detecten cierta incapacidad en el trabajador, una discapacidad si quiere. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que tenga un tema de digamos, una ceguera, entonces que cobre un apoderado su sueldo del trabajador. Entonces ahí va, ¿no? O que el trabajador sea declarado vicioso. Quiere decir que es un trabajador que agarra el dinero y lo gasta en un vicio, por si en apuestas y demás cosas que hay, por si acaso es un vicio. El vicio se considera una enfermedad en la cual se puede solicitar una retención de sueldo, porque muchas personas, sobre todo en otros países, ¿no? Donde abunda este tema de juegos, casas de juego, donde hay tragamonedas y demás cosas, casinos y demás, donde el vicio, o sea, hace que el trabajador ponga todo su dinero en eso, al final con la esperanza de ganar algo. Entonces ya se vuelve un vicio en ese caso, y los jueces puedan dictaminar una retención del salario por declararlo al trabajador vicioso. O sea, es un trabajador consciente, en su trabajo hace su trabajo, pero cuando tiene dinero, le gana el vicio de la apuesta. Entonces, hay también esas situaciones. En el caso del sindicato, los sindicatos se organizan y ven cuánto pueden hacer aportes mensuales, para qué, también tiene que tener un propósito. Y si todos los afiliados aprueban, pues lo único que hacen es decir a la empresa, tenemos una decisión como sindicato que usted nos descuente a 50 bolivianos cada mes, o 100, depende. Que tenga un propósito, pero que ellos definen, ¿no? El destino. Al final, si ellos traen un mandato donde han aprobado una asamblea de trabajadores, pues la empresa lo va a cumplir. Otro tipo de descuentos no hay. Ejemplo, un descuento por ropa de trabajo, descuento por productos. Ah, eso me he olvidado. Pueden hacerte un descuento por productos. Yo no sugiero que lo pongan acá. O sea, a veces, les pongo un ejemplo. Digamos, Sofía. Ya, la empresa Sofía vende embutidos, carnes y todo. Un trabajador se retira con precio exclusivo para trabajadores, valor de bolivianos 500. ¿Ya? Valor de bolivianos 500. Digamos, durante todo el mes ha ido retirando productos, carnes, todo, valor de bolivianos 500 hecho. Entonces, lo que la empresa debería de darle es un vale de consumo. Un vale, ¿sí? Para retirar productos que el trabajador pide y firma, y con eso va y recoge los productos. Perfecto. Pero ¿qué pasa al momento de cobrar? Porque Sofía tiene que cobrar. No lo pongas a descuentos por vales, porque podría parecer y podría hacer confundir a otra persona de que la empresa pague en especie. Pagos en especie están prohibidos, es decir, no te puede pagar una empresa con productos. No te puede decir, no tengo plata, te entregaré productos, vendelos y vas a sacar más que tu sueldo. Ilegal, totalmente ilegal. El pago en especie está prohibido. Entonces, sí o sí es en efectivo o en dinero. Desde ese punto de vista, entonces, yo no lo pondría acá. Lo que suelen hacer en esos casos, aunque no la mayoría, pero lo más recomendable es que si bien se entrega vales, el día del pago de sueldos o el día que se pagan los sueldos directamente
hacer firmar al trabajador un compromiso de pago de que al día siguiente, máximo al día siguiente, se le deba, el trabajador deba cancelar. Hacer firmar un compromiso para que el trabajador vaya a cancelar. Si se lo deposita en una cuenta, pues de modo, decir que hasta el día siguiente tiene que pagar ese vale. Y que haya un encargado de hacer esos cobros. Y que se cumpla. Si no, ya le bloquean los vales y ya no se entrega. Ahora, si se le paga en efectivo, como hacen en las alcaldías, ¿no? Una mesita a la salida donde están los de cobranza. Cobran su cuotita. Y ahí cobrar todo. Cobra en efectivo, en la otra mesa pague lo que debe. Más fácil. Entonces, hay esas situaciones. Otras empresas lo que hacen es, primero cancele los vales, si no, no le habilitamos la boleta del sueldo del siguiente mes o algo así. Aunque no se puede hacer retención de sueldos por más de 30 días. ¿No? Eso tal vez me olvidé. Los obreros tienen un plazo para cobrar de 15 días. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si fuéramos obreros, ya terminado septiembre, tenemos hasta 15 días, hasta el 15 de octubre, para que nos paguen nuestro sueldo. Ese es el tope. Por eso se llama quincena. Pero en el caso de los administrativos, si fuéramos del área administrativa, comercial, financiera, todas esas áreas, es hasta 30 días. O sea, tendríamos que esperar hasta finales de octubre para cobrarlo de septiembre. Esos son los plazos máximos. Pues sí. Así está, por si acaso. No quiere decir que nos tienen que pagar cada 15. ¿No? Nos pueden pagar el primero, el 2, el 3, 4, 5, no importa. Pero el tope de plazo es ese. 15 y 30 días. 15 para obreros, 30 para administrativos. Ok. Entonces, en el caso de la empresa, la orden judicial o el mandato sindical tendría que darte en el planteo. ¿A qué me voy? Que tendría que decirte acá, descuento. A ver, nos dice acá. Tendría que haber un descuento por, no sé, descuento legal o descuento aporte sindical o algo así, que no lo hay. Si hubiese, tendría que anotarlo, pero no nos da una columna de un descuento. Entonces va a ser 0. Si te da, va a ser un monto que tienes que anotar. No hay un cálculo para hacer en este caso. Entonces, sumamos los descuentos y tenemos AFPs, aporte nacional, los anticipos, el impuesto de IVA, descuento por faltas y los descuentos legales. Total descuentos, en el caso de este trabajador, vamos a ver acá, descuento legal, descuento por faltas, IVA, anticipo, aporte nacional y el 271. En este caso tenemos total descuento del gerente 6.315,11. Siguiente, 5.729,03, 2.189,03, 1.572, igual estamos sumando, 271, aporte nacional, anticipo, IVA, descuento de faltas, descuentos legales. 2.036, 1.606,90. Me olvidaba decir que en los descuentos la ropa de trabajo no es susceptible de descuento. La empresa que requiere uniformes de trabajo no puede entregar uniformes para trabajar y descontar del sueldo a sus trabajadores, porque la ropa de trabajo es obligación de las empresas, con la excepción de, hablamos de las empresas industriales, las empresas industriales, ¿no? Pero en el caso de los bancos, por ejemplo, u otras instituciones grandes donde les pidan ir con el mismo color de camisa, con el logo de la empresa, con el mismo color de traje y demás, entonces en esos casos lo que suelen hacer las empresas es asumir una parte del costo. Por decir, la empresa va a pagar la tela, va a comprar la tela, y ustedes páguense la confección y la prenda va a ser de ustedes. Va por ahí. Pero aún así es cuestionable, ¿no? Porque existe una especie de, no se llama bullying en empresas, se llama mobbing,
tiene otra terminología. El moving empresarial es cuando existe una especie de acoso por no cumplir ciertas reglas laborales. Ejemplo, conozco varios casos en los que entran a trabajar en una empresa y les dicen, por si los viernes tienes que ir de color pantalón rojo, polera blanca, digamos. Es un ejemplo. Todos van de pantalón rojo, polera blanca en el caso de mujeres, pero los que no tienen, ahí van de negro con otro color de polera y demás. Y a la hora del almuerzo, pues, con ustedes no almorzamos, que cuando salimos no les hablamos. O sea, se hacen entre ellos, se excluyen. Y hacen que se sientan excluidas las otras personas hasta que se uniformen. Cuando se uniforman, recién les hablan. Existe esa forma de proceder en algunas instituciones, que no es que la institución lo ha impuesto, sino son ellos mismos. Es una conducta social. Ese tipo de bullying, si quieren, que es moving en realidad, es muy común en instituciones bancarias en este caso. Pero, bueno, supongo que son situaciones que no puedes controlar. La empresa no lo puede controlar. Ocurre, inevitablemente. Sobre todo cuando son nuevos. Hasta que se integran y después ya está normal con todos. A ver, líquido pagable. Total ganado menos total descuentos. $29,892, $20,000, $12,000, $11,000, $13,000 y $8,278,74. Total, $96,065,62. ¿Alguna pregunta hasta acá de la planilla de sueldos, que es la base de todo? El resto de los demás planillas son cálculos, meramente cálculos. Ya tenemos el líquido pagable. ¿Alguna consulta hasta el líquido pagable? No, licenciado. Vamos con planilla de cargas sociales. Agosto 2021. Para la planilla de cargas sociales, lo que tenemos que tener claro es la carga social. Carga es un incremento. Y social es deuda laboral con los trabajadores. O sea, la carga social es un incremento que tiene la empresa para beneficio de sus trabajadores. Significa que la empresa tiene que aumentar un cierto monto de dinero para otorgar beneficios a sus trabajadores. Que obviamente esos incrementos están estipulados por normas laborales, normas sociales. Veamos entre ellos qué es lo que tienen que pagar. Primero vamos a pasar los nombres. Copiamos los nombres, los cargos. Y la base de la carga social es el total ganado. Tenemos el total ganado, 36,207, 26,000, 14,000, 13,000, 15,000. Copiamos eso. Ahí está, 36,000, 26,000, 14,000, 13,000, 15,000, 9,000. 116,115,04. Ok, hay dos tipos de cargas sociales, o dos tipos de incrementos que tiene que hacer la empresa. Uno se llama beneficios sociales y el otro se llama aportes patronales. Los beneficios sociales es dinero que recibe el trabajador. Y los aportes patronales son beneficios, o si quieren, son prestaciones, mejor pongámoslo así, son prestación de servicios que recibe el trabajador. O sea, no lo recibe en dinero, sino lo recibe como un servicio. Ejemplo,
El aporte patronal, la empresa paga a la caja o al seguro, llámenlo así. Mejor lo llamaremos seguro. Al ente de salud, el seguro de salud. Puede ser caja nacional, caja de caminos, caja bancaria, seguro universitario, COSMIL, caja petrolera, caja Corde, esos están seguros habilitados actualmente. Entonces, quien paga el seguro de salud no es el trabajador, es la empresa, porque es una carga que el Estado le condiciona a las empresas pagar para sus trabajadores. Por eso aportan el 10% del total ganado de los trabajadores. Entonces, no es dinero que sale del bolsillo del trabajador. Ese dinero tiene que salir del bolsillo de la empresa. Adicionalmente a eso, también tiene que aportar la empresa a las AFPs el 6,71%. ¿En qué sentido? 1,71% es la prima de riesgo profesional. La prima de riesgo profesional cubre accidentes laborales con daño permanente o daños graves que le puedan otorgar al trabajador una compensación económica. Pongamos un ejemplo. Trabajador está en una empresa, una de las máquinas, por una situación inesperada, rompe una pieza que vuela y le golpea al trabajador una mano, ¿ya? Y le deja la mano prácticamente inutilizable, es decir, no puede mover ya la mano, solo la ha golpeado a tal punto que ha dañado vértebras, huesos, todo lo que son los huesos de la mano, los nervios y demás, y le ha afectado en la movilidad, y ya no puede ni cesar ni mover los dedos. O sea, ha llegado a ese punto donde es un daño permanente. Ahora, ese daño permanente, como es permanente, merece una compensación económica. ¿Quién debería pagar las AFPs? Por eso la empresa paga un seguro de riesgo profesional, una prima de riesgo profesional. En caso de ese tipo de accidentes, para que las AFPs paguen y compensen al trabajador por ese daño permanente. Entonces, no es la empresa quien debería pagar. Ahora, otra cosa es, si la empresa no está pagando eso, ahí se hace responsable solidario. Entonces, y además, si ha sido fuera de trabajo, obviamente tampoco le van a pagar las AFPs. O sea, hay que tener mucho cuidado con estos, con pinzas se maneja este tema. Tenemos también el 3%, el aporte solidario, o sea, al trabajador le descuentan 0,5%. Aparte si gana más de 13,000, pero la empresa aporta 3%, aumenta del total ganado de sus trabajadores como aporte solidario para mejorar la jubilación de los trabajadores. Vivienda. El programa Nacional de Salud y Vivienda, el programa Provivienda, que actualmente aportan, es para ese tema de saneamiento de tierras, también está el tema de viviendas solidarias, viviendas para personas que no tienen una vivienda propia, sobre todo trabajadores que cumplan ciertas condiciones y demás. Hay programas a los que es muy difícil acceder por el desconocimiento, por la poca información que hay, pero se cobra a las empresas por si acaso un 2%. Si suman eso es el 6,71% que es AFP se paga eso. Alguien suele decirme, pero a mí me han dicho que hay también 1% Infocal. Sí, evidentemente también hay 1% Infocal, pero Infocal no es un aporte obligatorio, por eso no lo pongo. Es un aporte opcional. Si tú deseas aportar Infocal, el 1% lo puedes hacer. Pero yo digo, ¿qué empresa desea hacer voluntariamente ese aporte inicialmente, ¿no? A no ser que le convenga. Pero bueno, de todos modos está ahí. Si tu empresa aporta Infocal, pues el 1% es lo que tienes que aportar mensualmente al Instituto de Formación y Capacitación Laboral, que supuestamente te otorga beneficios en descuentos de matrículas en tu formación técnica de tus trabajadores. Si eres aportante, ¿no? Yo en lo personal no lo pongo, pero si no quiere ponerlo,
tendría que ser una columna que diga infocal. 1%. En todo caso, eso es lo mínimo que iba a pedir. Beneficios sociales, el aguinaldo, que se paga hasta el 20 de diciembre de cada año. Tienes que cumplir 90 días trabajados para tener derecho al aguinaldo. Es decir, que si no cumples 90 días, pues no tienes derecho al aguinaldo. El aguinaldo se paga un sueldo completo si has trabajado un año completo. Y si has trabajado menos de un año, te lo van a fraccionar en duodécimos, es decir, en partes, ¿no? ¿Cuánto te corresponde según los meses? Si eres empleado, 90 días. Si eres obrero, 30 días es suficiente para el aguinaldo. O para obreros, 30 días. Tienes que haber cumplido 30 días para que tengas derecho al aguinaldo. Y en el caso de la indemnización, pues es por el tiempo de servicio, ¿no? La indemnización, antes se pagaba cumplido 5 años, ahora se paga cumplido el periodo de prueba. Igual tienes derecho a los 90 días o a los 30 días. A la indemnización. El detalle de la indemnización es que es un pago que se hace cuando el trabajador se retira o cuando quiere consolidar su pago de su tiempo trabajado, ¿no? Es una compensación por el tiempo trabajado, la indemnización. Trabajas un año para la empresa, te debe un año de sueldo, o sea, te debe un sueldo. Ese es el criterio. Si tú trabajas un año, la empresa te debe un sueldo de ese año como compensación económica por tu trabajo. Si trabajas 2 años, 2 sueldos. Y así sucesivamente. Ese es el criterio de la indemnización. Entonces, esas son las cargas sociales que vamos a generar, que en porcentaje no es más que sacar el 10%. Ahí está, tenemos 10% de cada uno del total ganado. También el 6,71%, que es el aporte patronal, lo que tiene que aportar la empresa. 6,71% del total ganado. Todo es sobre la base del total ganado. El 8,33% también es sobre el total ganado, la provisión para aguinaldos. 8,33. Lo propio, la indemnización, es el 8,33%. Igual del total ganado. No hay misterios en esta planilla. Solo saber cuáles son los porcentajes que se pagan. No hay un cálculo tampoco. La carga social, entonces, el 10% más 6,71 más 8,33 más 8,33. Si sumas eso, es el 33,37% del total la carga social. Del gerente, su carga social es 12,082,38, 8,772, 4,914, 4,575, 4,274 y 3,168,70. Carga social. Subsidios. Los subsidios no es complicado. Tenemos el subsidio prenatal. A ver, tengo una explicación fácil para esto. Dame un segundito. Para que se entiendan los subsidios, me dijo. Vamos a explicarlo de esta manera. A ver. El primer subsidio se llama subsidio prenatal. El subsidio prenatal consiste en el pago, ahí está, de productos, o en el pago o entrega de productos por un valor de bolivianos 2,000
a la madre que está en etapa de gestación. Pongamos que su primer mes de embarazo ha sido en enero. Primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes. ¿Desde cuándo le corresponde el subsidio prenatal? Desde el quinto mes de gestación. Se le entrega en productos, valor de bolivianos 2.000, ¿a quién? A la madre. Entonces aquí tiene entrega de productos a la madre. Esa 1. Desde el quinto mes, sexto mes, séptimo mes, octavo mes, noveno mes. Hasta el noveno mes recibe en productos para su nutrición el subsidio prenatal. Si tú compras productos para entregar, porque esto es responsabilidad de la empresa o del contratante, te dan factura. Así de simple. Entonces, el subsidio prenatal consiste que a partir del quinto mes de gestación hasta el noveno mes, que es lo lógico, se le entrega en productos a la madre que está en etapa de gestación, por un equivalente de bolivianos 2.000. Ni bien nace su hijo el noveno mes, por el nacimiento de su hijo se le entrega el subsidio que se llama subsidio de natalidad, que es por el nacimiento de cada hijo se entrega en dinero. Esto no tiene factura si es en dinero, ¿no es cierto? No tiene factura. Y se entrega bolivianos 2.000. En este caso, los padres, por cada hijo nacido vivo. Si son 2 hijos, 4.000. Pero no tiene factura por si está entregando en efectivo. Y a partir del nacimiento, corre para la alimentación de sus hijos el subsidio de lactancia. Durante 12 veces consecutivas se le entrega. O sea, durante 12 meses se debería de entregar el subsidio de lactancia, que es la entrega de productos. No se olviden que los productos tienen factura, por un valor de bolivianos 2.000 por cada hijo. Es decir, si es un hijo, un subsidio de lactancia en productos que equivale a 2.000 bolivianos en productos por su hijo. Si son 2 hijos, 4.000 bolivianos en productos, porque por cada hijo es 2.000 bolivianos. Ese es el subsidio de lactancia hasta que cumpla 12 meses. Y el subsidio de sepelio es la entrega de dinero, bolivianos 2.000, por cada hijo fallecido en la edad comprendida entre el primer mes hasta los 18 años. Es decir, si el hijo en el transcurrir del tiempo fallece en una determinada ocasión antes de los 18 años, la empresa le debe ayudar con los gastos fúnebres entregando bolivianos 2.000 por el fallecimiento de ese hijo. Es una ayuda para los gastos de entierro, gastos fúnebres. Obviamente se entrega al fallecimiento, ¿no? Puede ser en cualquier momento, entre los 1 mes hasta los 18 años, en el momento que ocurre el hecho. Esos son los subsidios. Entonces, son 4 subsidios. Subsidio prenatal es el primero, es en productos. Nace el hijo, subsidio de lactancia, es en dinero. Empieza a crecer el hijo hasta los 12 meses, subsidio de lactancia. Y si en algún momento de ese tiempo fallece hasta los 18 años, subsidio de sepelio. 4 subsidios básicos que tiene que cubrir la empresa. ¿Correcto? Pues esos son los subsidios, vean, hasta los 12 meses, que tiene que entregar la empresa. Terminamos con esto entonces. Solo hay 3 subsidios: natalidad, prenatal y lactancia. Vamos a traer los datos. A ver. Solo es anotar 2.000 bolivianos en el trabajador que tiene subsidio. A ver, en el caso de Alex Vitrago tiene subsidio de natalidad.
Así es, natalidad 2000. En el caso de Edgar y Germán, prenatal y lactancia. Prenatal, lactancia. Ya está, eso es todo. En la planilla de subsidios, solo hay que anotar qué subsidio le corresponde a cada uno. Ahí tenemos todos los subsidios, 6,000 bolivianos en subsidios. Entonces el día miércoles vamos a contabilizar todas estas planillas. Ya tenemos todas las planillas, tanto de sueldos como cargas sociales y subsidios. Lo que vamos a hacer es contabilizar, calcular su costo y concentrar. ¿No? Tal vez alguna consulta para cerrar la sesión. Bueno, hasta la siguiente clase entonces. Hasta luego. Hasta luego, Hasta licenciado. luego, listo. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.